Muy buenas noches, país, muy buenas noches, República Dominicana y resto del mundo. Muy complacido de estar aquí con ustedes una vez más, otro jueves más de este grandioso año, aquí en su programa La Voz de las Fuerzas Armadas, en IFA 106.9, 102.7. Esto es un programa psicoeducativo que se transmite desde el mismo corazón del Ministerio de Defensa aquí en Santo Domingo, La Voz del Autismo. Queremos agradecer antes que todo a Dios que nos da la vida, que nos da el privilegio de estar aquí, al Ministerio de Defensa que por casi ya 2 años nos ha dado la oportunidad. Queremos también agradecer al director de este espacio de La Voz de las Fuerzas Armadas, primera radio emisora cultural de Latinoamérica, el capitán de navío Hugo Goicochea Franco, quien nos ha dado la oportunidad y nos da el espacio aquí de estar con ustedes cada jueves, psicoeducando a la población. Hoy tenemos un contenido bastante rico, con muchas informaciones, como a la gente le gusta. Gracias a todos nuestros radio oyentes, gracias a todas las personas que están ahí en el YouTube, que este programa se graba y se sube al aire, se queda en la nube para que la gente lo vea en nuestro canal de YouTube, La Voz del Autismo RD, también en Instagram, La Voz del Autismo. Solamente tienen que poner La Voz del Autismo en Google y van a encontrar de una vez nuestro contenido. Queremos agradecer a la directora también de este programa, a la doctora María Pereira, quien es una abogada y una madre también, TEA, quien año tras año vive aportando a la sociedad nuevas soluciones y posibles mejoras al sistema de lo que es el autismo. También queremos agradecer a la doctora Marix Sabotier, que es madre de Luca, también una amiga, activista y fundadora de este programa, quien lamentablemente no está con nosotros hoy por otras razones. También queremos agradecer a la licenciada Rita Hernández, quien es una parte esencial de esta programación y que tampoco podrá acompañarnos esta noche. Nosotros somos un espacio que nos debemos a Dios y nos debemos a la sociedad dominicana. Nosotros queremos hablar esta noche de varios temas, pero no sin antes recordar que la Universidad Autónoma de Santo Domingo estará llevando su congreso en el cual yo estaré participando en el mes de octubre, que será el día primero y el día 2 de octubre, y yo estaré participando en ese congreso. Es el segundo congreso de ciencia y profesión de la psicología en República Dominicana. Tendrá un costo de 500 pesos y lo organiza el Instituto de Psicología. ¿Por qué es tan importante hablar de este tipo de congresos? Porque son congresos que son económicos, son asequibles, en los cuales no necesariamente tiene que ser un psicólogo, también puede ser un estudiante o una persona que tenga curiosidad sobre lo que es la psicología, sobre lo que es el mundo de la salud mental, sobre lo que son las innovaciones, los avances, las tecnologías, todas las cosas. ¿Por qué? Porque son congresos donde convergen todos los profesionales de la vieja escuela, de la nueva escuela, y son congresos que son avalados por la Facultad de Humanidades. Yo quiero saludar especialmente en el Departamento de Psicología a Emily, a quien es una joven, la licenciada Emily, quien fue presidenta también del grupo de estudiantes de psicología en unos años pasados, una estudiante estrella también. Quiero saludar al doctor Carlos Hernández, quien es el director del Instituto de Psicología de Investigación, quien también es parte de la organización primordial y quien organizó el año pasado por vez primera este evento. Estos eventos son importantes apoyarlos y esperamos que todos los estudiantes y que todas las personas que escuchen esto se hagan eco. También tenemos el tema hoy. Queremos hablar aquí de, de algo que la gente ahora mismo está en la palestra, que hasta Cordero, todos los que somos padres ya nos hemos roto un poco la cabeza, que es el regreso a clase. El mentado regreso a clase. ¿De qué trata el regreso a clase? El regreso a clase trata de que ya nuestros hijos volvieron a la escuela, de que ya esa rutina, de que ya todo ese proceso de que levantarse temprano, de que hay que recoger todo, de dejarlo todo organizado, de hacer la mochila, ya nosotros tenemos que volver a esa rutina. Se acabó el acostarse tarde, se acabó el quedarse jugando videojuegos toda la semana, ya es tiempo de volver al colegio. Nosotros ya, yo mismo lo he experimentado, ya me tengo que levantar a las 6, tengo que acostarlo a las 8:30, a las 9, para que ellos se levanten tranquilos y para que se puedan cambiar.
y es a veces un poco tedioso hasta por uno mismo, porque uno estaba acostumbrado ya a levantarse un poco más tarde, pero eso es lo que nos queda a los padres. Nosotros recomendamos siempre para un buen regreso a clase de que se preparen jugos naturales, de que se preparen su limonada, de que se preparen su jugo de tamarindo, su jugo de cereza, y se lo pueden guardar en potes plásticos que pueden congelar. Es una estrategia que yo utilizo mucho y me funciona. A veces uno no tiene para comprar quizá un par de cajas de jugo, de esos que venden por cajitas. Y a veces preparar el jugo sale mejor porque uno le lleva el grado de azúcar y no hay mejor alimento que el alimento natural. Entonces, como en temas tan complicados como es el espectro autista y también a veces la dieta que tienen nuestros hijos, no es recomendable el consumo de colorantes, por eso siempre se recomiendan los jugos naturales. También quiero hablar esta noche aquí, tratarlo por arriba, tratarlo por arriba, el tema, el tema de la salud mental, con el cual tendremos la intervención de un profesional, a cual estaremos llamando, que es el psicólogo profesional en las redes, Onasis. Querido, cariñosamente le decimos Onir en la UA, pero tenemos con nosotros a mi gran amigo, el psicólogo clínico Onasis, quien estará con nosotros en unos momentos hablando sobre la salud mental contemporánea. ¿Por qué es bueno hablar de estos temas? También estuve contactando a Joel Enrique, pero fue un poco difícil. Tú sabes que hemos tenido temas de índole judiciales también con el tema de la salud mental. Entonces, hemos visto cómo a través del tiempo y de los meses un tema extrapola a otro, de cómo la sociedad a veces difícilmente supera una pérdida y viene y llega a otra. Entonces, nosotros aquí no es solamente hablar de autismo, también nosotros tenemos ese compromiso con la sociedad y es deber de nosotros hablar sobre la salud mental. Sobre la salud mental precisamente será mi exposición en el próximo Congreso de la UAS a celebrarse en el mes de octubre. Yo estaré hablando de la importancia de la salud mental, de la realidad social de esta en el año 2025 en nuestra República Dominicana, dentro de un eje temático de recomendaciones hacia los nuevos profesionales de la salud. ¿Por qué es tan importante hablar con las personas y con los nuevos profesionales de la salud? ¿Por qué es tan importante, Cordero, explicarle a los estudiantes de psicología, a los nuevos graduados de psicología, a qué se van a enfrentar? Porque a veces nosotros en las universidades tenemos como una visualización o un pensamiento sobre lo que es la realidad de una carrera. Pero cuando nosotros salimos a la calle a tomar las pasantías, a tomar la práctica supervisada, que comenzamos a tener el contacto con la gente y nosotros comenzamos a ver cómo es la realidad de las cosas, entonces a veces pensamos que sí es verdad que nosotros damos para esto. Entonces, en breves minutos estaremos hablando con el licenciado Onasis Hernández, lo pueden buscar en las redes, Onasis Hernández, quien es psicólogo clínico, una persona que tiene una vasta visión sobre la psicología moderna, también ha tenido varias intervenciones en lo que es la televisión y la radio, y próximamente lo tendremos por aquí. Es para mí un privilegio y tenerlo de invitado en persona para que esté compartiendo sus conocimientos con nosotros. En unos momentos yo le estaré llamando para que nos dé su opinión sobre la salud mental contemporánea. Es también uno de los puntos que yo más trato en todos los programas que voy, en todas las conversaciones que he tenido con mucha gente, con amigos, con compañeros, con familiares, con todo el interesado en la realidad social dominicana, sobre la salud mental, sobre este momento que nosotros estamos viviendo. Nosotros no tenemos falta de voluntad política en parte, nosotros tenemos quizás falta de acción de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hay muchos psicólogos clínicos y muchos psiquiatras de renombre que son los que están al frente de las instituciones, pero piensan que sus programas o sus estrategias son las únicas que funcionan, entonces no le dan paso a los otros. Entonces, las autoridades competentes como el Ministerio de Salud Pública, el Departamento de Salud Mental, de Salud Pública, que es en este caso que maneja el área de la salud mental, debe de tener más énfasis en los nuevos enfoques, buscar ayuda, asesoría, buscarme a mí, buscar a Onasi, buscar a Anderson, gente joven que estamos dentro del mundo de la psicología clínica y que tenemos muchas cosas que aportar
a lo que es la salud mental, porque nosotros vivimos en las calles, vivimos conectados con la gente y sobre todas las cosas, tenemos la fuerza y la juventud para seguir estudiando, que es algo que necesita el Estado Dominicano. Hay muchas plazas dentro del Estado que lamentablemente ya deben de ser renovadas, deben de conectarse a lo que es la realidad social, a lo que son los nuevos tiempos. ¿Por qué? Porque la sociedad está creciendo y está cada día más conectada. Nosotros estamos viendo una modificación de un código procesal, de un código penal, por eso mismo, porque son códigos que vienen de hace muchísimas décadas y ya la sociedad tiene otro tipo de tipificaciones, tiene otro tipo de crímenes, tiene otro tipo de bandidaje. Entonces, la ley necesita ponerse a la altura. Asimismo, la salud mental, la psicología, la psiquiatría dominicana necesita ponerse a la altura de los tiempos modernos. Tenemos que salir de los 10 trastornos básicos que manejaban las estadísticas hace muchísimos años, cuando yo iba al psiquiátrico del 28, como le decían popularmente, a visitar, y a mis amigos de para allá, de Pedro Brán. Siempre fui un colaborador de la comunidad de los tanques de Pedro Brán. El que vive en Pedro Branco sabe de qué estoy hablando. Entonces yo recuerdo que el departamento de estadística del psiquiátrico, Padre Villini, también daban estadísticas que eran 10 trastornos. Entre ellos estaba la depresión, ansiedad, esquizofrenia, los 10 básicos. Entonces todos los otros de dónde salían y hacia dónde iban. Entonces eran respuestas que en aquellos tiempos ni las mismas personas que estaban en los departamentos correspondientes podían respondernos. ¿Por qué? Porque tenían una alta demanda y un poco espacio. Todavía la salud mental en República Dominicana necesita mucho apoyo y necesita apoyo de nosotros, los que estamos en los micrófonos, los que estamos en los medios de comunicación. No es solamente lucrarse los bolsillos con dar diplomados, con dar cursos, con dar charlas, como le dicen modernamente, coaching. Todos queremos ser coaching, todos queremos ser asesores de algo, pero también nosotros tenemos que debernos al país, debernos a la realidad, como dicen aquí, el lema, primero lo nuestro, porque primero lo nuestro. Es así, primero la sociedad, primero el vecino, primero la familia. Entonces nosotros, como parte de un sistema político y de un sistema de sociedad moderna, necesitamos ponerlo a la altura, y la salud mental no es la excepción. Son buenos los diplomados, son buenas las formaciones, son buenos todos los cursos académicos, pero también es buena la acción, es buena salir de ese espacio, salir del consultorio, salir del área de confort y tirarse a la calle. Algo que yo admiro mucho que hace el CODOSI son esas jornadas de capacitación. Cuando tenemos jornadas de capacitaciones, como lo hace el CODOSI, como lo hacen algunos gremios, como lo hace el mismo Departamento de Salud Mental, de Salud Pública, cuando nosotros tenemos esas jornadas que concientizamos a la gente, que psicoeducamos a la gente, que les enseñamos a la gente la importancia de lo que es aprender y conocer los procesos mentales. No tenemos que ser psicólogos, no tenemos que ser especialistas en nada, solamente tenemos que tener el sentido común. ¿Y qué nos dice el sentido común? De que tenemos que respetar el sueño, tenemos que respetar hacer ejercicio, tenemos que dispersar la mente, tenemos que conversar cuando nos sintamos que tenemos tribulaciones en la mente, que tenemos malos tiempos, que nos va mal, que nada nos sale bien. Nosotros entendemos que criar bajo lo que es el autismo, en el caso de las personas que estamos en este espacio, no es fácil. Incluso los estudios dicen que un padre o una familia que tiene un hijo que está dentro del espectro del autismo es como si sobreviviera a una guerra, es como si sufriera un estrés postraumático, y no es para más. ¿Por qué? Porque a veces estamos nosotros pendientes a nuestras labores y a lo que estamos haciendo, pero también tenemos que estar pendientes a lo que están haciendo nuestros hijos, y no es una tarea fácil, porque el comportamiento de una persona que está dentro del espectro es a veces muy impredecible. Nosotros tenemos casos y hemos conocido de casos de personas que se han mantenido con una actitud pasiva o tranquila toda una vida, y de un momento a otro se convierten en activos. De eso tiene que ver mucho el ambiente, pero también tiene que ver mucho el cuidador y la familia. Entonces, uno de los puntos más importantes que se deben de tomar en cuenta es el apoyo de la familia y el apoyo de la sociedad cuando tenemos casos de autismo y casos de cualquier discapacidad. Entonces, en ese mismo ámbito también, uno de los temas más importantes que nosotros tenemos que abordar es el tema
del Plan de la Discapacidad 2025-2035, que fue presentado en esta mesa, y queremos agradecer al CONADIS bajo la presidencia del doctor Benny Mers y de la dirección del doctor Alexis también, que son dos amigos de este programa y que prometieron que pronto van a estar por aquí explicándonos todo lo que trae el CONADIS para este nuevo año, para este nuevo presupuesto. También queremos agradecerles a el director o el encargado de políticas públicas, a Ramón Núñez, que estuvo por aquí 2 jueves pisados, lo tuvimos por 2 horas, ese contenido está ahí en el YouTube, lo pueden buscar, que es el Plan Nacional de la Discapacidad del CONADI, que es un plan que busca abordar para los próximos 10 años todo lo que tiene que ver con la discapacidad, todo lo que tiene que ver con los derechos de nuestros hijos, de los derechos de las personas con autismo, de los derechos de las personas que les falta alguna extremidad, de las personas que tienen parálisis cerebral, síndrome de Down, silla de ruedas, discapacidades adquiridas, ceguera, que tengan sordomudez, cualquier tipo de discapacidad tienen derecho a una inclusión. Entonces es a través de la implementación de este plan, que tuvo la aprobación en un primer borrador del presidente Luis Abinader, donde se comenzó a implementar en todas las instituciones del Estado a través de su plataforma. Se busca medir, se busca incluir y se busca ver que se está llevando a cabo un proceso real de inclusión de todas las personas con discapacidad dentro de las instituciones del Estado. Un ejemplo, si mi hijo, que tiene ya, vamos a poner, tiene 18 años y sabe trabajar con programación o sabe trabajar con reparación de computadoras y quiere aportar ese talento al Estado o quiere trabajar en el Estado, con este plan, con esta guía, se busca esa inclusión de que su derecho sea tomado en cuenta. Queremos aplaudir esa medida. También queremos aplaudir la medida que tiene que ver con el Departamento de Educación Especial bajo la dirección de la doctora Lucía Vázquez Espinola. ¿Quién es Lucía Vázquez Espinola? Lucía Vázquez Espinola es una persona, una activista de la discapacidad. Antes de tener el cargo siempre fue activista. ¿Por qué? Porque su hijo, uno de sus hijos, el hijo mayor de ella, está dentro del espectro. Es una mujer que está completamente comprometida con nuestra causa. Yo tuve la oportunidad de conocerla y quedé maravillado con todas las cosas que ella hace. Yo veo su trabajo, sigo su trabajo. Actualmente el Departamento de Educación Especial del MINER inauguró 2 aulas para la preparación de la vida adulta. Cordero, escucha esto. Nuestros hijos son adolescentes y son niños. Tienen entre los 6 y los 12 años, pero van a ser adultos, van a ser adolescentes. Entonces, tú sabes lo costoso que es cuando uno tiene ya un muchacho en esa edad. ¿Por qué? Porque la mayoría de centros ya no lo aceptan. Por la condición de que son adolescentes, de que ya se necesitan otro tipo de abordaje, otro tipo de terapias, en algunos casos más costosas que cuando son niños, porque ya tú sabes que el trato hacia un adolescente es muy diferente hacia un trato cuando un niño, cuando un infante. Entonces, ¿qué busca? ¿Qué busca? ¿Qué se busca con esta preparación en estas aulas específicas? Que desde que el niño entre al aula comience a enfrentarse a la realidad que va a tener cuando sea adulto. Que tenga una simulación de quizás una parte de la casa, quizás una parte de las cosas que tienen que hacer en la calle. Son diferentes programas donde se abordan la vida adulta de los jóvenes. Es algo que yo aplaudo porque yo conozco el costo, de lo que es en la parte privada, ronda entre los 30,000 pesos mensual, que no cualquier familia puede pagarlo. La preparación de vida adulta, además del tiempo, porque tiene que estar acompañando a muchas veces al adulto, porque tenemos que reconocer que un adulto a veces dentro del autismo no llegan a ser tan funcionales dependiendo del grado. A veces necesitan una ayuda, necesitan una sombra, que en la mayoría de casos recae sobre la madre, el padre o algún hermano. Entonces queremos felicitar el Departamento de Educación Especial, que ha tomado este llamado en consideración nosotros mismos a través de muchos padres que se quejan y lo dicen, no sé qué hacer con mi hijo. El mismo caso de nuestro amigo Merán, él tiene a Alex ya tiene 18 años y una de las cosas que vive diciendo él es que no encuentra qué hacer con él.
porque el muchacho es muy inteligente, muy funcional, pero ¿cómo lo insertamos a la sociedad? Entonces, estos proyectos llegan para eso, para que el joven desde muy pequeña edad, en una edad de formación escolar, como en el caso del Ministerio de Educación, ya se inserte al sector y que pueda ver para dónde que va, porque nosotros decimos que la educación es importante, pero también la preparación técnica. Tenemos que vivir de realidades. Vivimos en un país donde está demostrado que muchas personas pueden vivir de una preparación técnica. Quizá no les alcance para ser millonarios, pero pueden ser buenos emprendedores. Hemos visto el caso de personas que pintan cuadros, de muralistas, personas que rotulan también carros. Yo recuerdo cuando yo era joven en el Ensanche La Fe había un muchacho que él tenía en su casa una impresora de rotular carros y eso no era muy famoso, pero él hacía mucho diseño y ganó bastante dinero porque la gente comenzó a mirar eso. Tú sabes que antes tú mirabas de que una pantera o que le pusieran tu nombre al vidrio, eso era que tú tenías que ir a un repuesto y comprar las letras tú mismo y ponérselas, pero cuando tú encuentras un ejemplo, una persona que tiene una impresora de vinil en un barrio, y en estos tiempos ya que se están usando un ejemplo las impresoras 3D, ya que no solamente vinil, sino cualquier objeto, solamente tú tienes que buscar el mapa de lo que tú tienes y se lo da al tipo y el tipo te lo trae a la realidad. Un ejemplo, tú quieres inventarte un dispositivo, un control remoto. Tú haces el plano en una computadora y se lo lleva a una persona que trabaje con una impresora 3D y él ese plano, él te lo va a traer a la realidad. Cualquier cosa. Entonces, cuando nosotros vemos ya que el mismo gobierno, a través de los centros de intervención tecnológico que tienen los barrios, los CIT, que eran antes los antiguos Indotel, los centros tecnológicos de Indotel, que pasaron a ser ahora centros tecnológicos del gobierno comunitario, nosotros vemos que están dando cursos de programación, cursos de robótica. Nosotros entendemos de que ya la administración pública ha entendido de que la población joven necesita, antes de la vida universitaria, antes de quizás culminar el bachiller, una formación técnica. Entonces, ¿qué mejor forma de formarlos que en temas tan interesantes como son la robótica, como son la programación, como son el ethical hacking también? He visto cursos de ethical hacking, entre otros. Entonces, ya para entrar en materia en nuestro tema de salud mental fuerte con nuestro invitado, déjenme ver si está disponible, porque esto en vivo. Vamos a estar hablando ahora mismo con el licenciado Onasis Hernández, psicólogo clínico, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, quien es un colaborador de mi persona, alguien que yo agradezco mucho. Vamos a estar dándole el toque para que él nos explique y nos hable sobre una visión global de la salud mental. Me interesa escuchar su opinión porque yo entiendo que es un joven psicólogo clínico que tiene unos buenos puntos y que merece ser escuchado. Entonces yo le voy a estar dando un toque por aquí ahora porque esto es en vivo y a veces la gente no tiene una disponibilidad. Aló, Onassis, ¿está por ahí, licenciado? Sí, Sí, buenas. le escucho, le escucho. Sí, buenas, licenciado. Bienvenido a La Voz del Autismo. Es para mí un placer. Está en Radio Nacional en doble frecuencia a través de la 106.9 y de la 102.7. También lo tenemos por el YouTube que va a ser grabado y necesitamos su peritaje. Yo soy conocedor de su vasto conocimiento en lo que es la salud mental y la realidad social dominicana y es para mí un honor de escuchar su punto de vista sobre la salud mental actual. ¿Qué usted opina sobre las cosas que han estado pasando, sobre esos últimos casos que hemos tenido recientemente? De manera formal, Rafael, saludo a ti, a la audiencia. Para mí también es un placer compartir este momento contigo realmente, ya que tenemos tiempo conociéndonos y sabemos la necesidad que hay en el país, ya lo hemos hablado de forma privada, y nosotros como jóvenes y psicólogos experimentados de la nueva escuela, para así decirle, nos preocupa bastante. Así es. Mira algo, mira algo, Rafael. Sí, hemos estado viendo cómo lamentablemente nuestra sociedad va en deprimente en cuanto a algunos casos que han sucedido en las últimas semanas, donde, verdad, padres o tutores terminan de manera trágica con la vida de sus hijos, lamentablemente, para así decirle.
Tú sabes que hay algo que no se ha estudiado y quizás, bueno, no se ha escuchado mucho en lo que son los medios de comunicación. Por ejemplo, que yo no lo he escuchado, te voy a dar una primicia. Hay algo que le llaman copycat o efecto por imitación. ¿Qué es el copycat? El copycat es un efecto que sucede cuando las personas suelen imitar comportamientos violentos o suicidas, ya que lo hayan visto por medio de comunicación o redes sociales. Escucha bien, ¿eh? Sí, yo lo estoy escuchando. Entonces, ¿qué podemos virar con este efecto y con esta situación que está sucediendo? Cómo un caso se repite uno detrás de otro y cómo nosotros, por ejemplo, no hemos tenido resultados favorables o positivos con campañas, por ejemplo, no más violencia contra la mujer, ni una más. ¿Cómo se sigue repitiendo? Y voy a tratar de darle un contexto quizás desde mi punto de vista como ciudadano y como profesional de la conducta humana. Mira, campañas que caen en el vacío y que solo caen en redes sociales y que solo caen en consejos, no van a tener nunca un funcionamiento real. Por ejemplo, vemos como los diputados y senadores aprueban un código penal todavía llamándole a la violencia de género, donde lamentablemente termina de manera trágica, mayormente, según la estadística, con la vida de una fémina. Sin embargo, a esto no se le llama feminicidio. En este país no existe el feminicidio. El feminicidio es cuando por el simple hecho de una mujer ser mujer se acaba con su vida. Y en este país no sucede eso. Aquí sucede una violencia de género donde lamentablemente por nuestra estructura intrafamiliar, nuestra enseñanza, nuestra crianza un poquito, podemos decir, machista o con una tendencia enfocada muy a la mujer, se ve como lamentablemente un hombre termina con la vida de una mujer. Pero no existe feminicidio. Entonces, mi querido Rafael, desde ahí estamos mirando campaña y discurso errado, donde yo entiendo que no es trabajar la causa. Un hombre le quita la vida a una mujer, sino los factores de riesgo que inciden, hermano, en que eso suceda, que son cosas muy diferentes. Causa y factores de riesgo son muy diferentes, porque la causa sencillamente se tranca a la persona, lo sentencia, muy bien, ok, ya terminamos con eso, pero siguen dando factores de riesgo que se dan dentro de la estructura familiar o intrafamiliar que conllevan a esas situaciones. Te hablaba del copycat en estos casos que sucedieron y te voy a poner una anécdota. La madre doctora que terminó al principio, que fueron uno de los primeros casos, Sí, sí, que sucedieron en el país. De lo más reciente, porque tú sabes que son casos que siempre han sucedido. Sí, sí, de lo más reciente. Esa doctora yo la conocía desde una empresa que yo laboraba, para reservarme el nombre, y era una persona muy pasiva, era una persona como muy empática. Tú ves que su reacción en su rostro a veces se veía cuando le decía algo a uno, y era una persona muy empática. Sin embargo, vemos cómo sucedió esta lamentable tragedia, que fue una de las primeras. Te hablaba del copycat, pero te mencionaba que este fenómeno sucede cuando se imitan conducta violenta o actos suicidas. Suele imitarse y repetirse una y otra vez. ¿Qué está pasando? Y de aquí le hago un llamado a los medios de comunicación, incluyendo el tuyo, que sé que lo maneja con mucha distancia y con mucha discreción, temas similares a esto. Que según estudio no se puede dar tantos datos, no se puede hablar de forma tan explícita, no se pueden mostrar imágenes de manera violenta, porque esto hace, según los estudios, que no es algo, como dicen, al azar, hacen que personas que 10 días antes hayan visto imágenes o noticias de esta forma y se le ha dado mucho auge, tienen una predisposición ya de imitar esa conducta y que suceda. Es posible, aparte, claro, de los trastornos de salud mental que padecen estos padres, que eso sea un factor, hermano. Esa imitación, esa conducta violenta y suicida. Así es. Yo te puedo decir a ti también que una de las cosas que yo siempre he criticado es eso, de que la publicidad y el morbo de presentar los cuerpos, pero tú sabes también que en estos tiempos modernos tenemos las competencias de las plataformas digitales que realmente cuando nosotros los medios tradicionales, yo dígase la radio, la televisión, que nos debemos a una radiofonía, a un comité de ética o de moral administrativo,
pero en las plataformas no, las plataformas realmente lo que viven es de los views. Entonces se vive como en una lucha. Por un lado nosotros y por otro lado es que se desborda todo, porque incluso gente que colabora con uno te dicen, tú tienes el video, tú tienes la foto explícita. Porque al final tú sabes, Onasi, que la condición humana es algo que siempre va a predominar. Y qué bueno que sí, yo escuché el término, precisamente fue un término que aprendí de ti, ese del copy, que es un término moderno, que de eso es que se trata, de traer conceptos modernos. Y aunque nosotros tratemos estos temas de una manera, como tú dices, distante, no estamos desconectados. Nosotros tratamos el tema del Yexé aquí, tratamos el tema también del joven del Naco, porque nosotros nos debemos a la realidad y la realidad es esa. Nosotros no podemos hablar ni estar distantes. ¿Por qué? Porque al final la salud mental está dentro de todo. ¿Tú entiendes? Entonces, hay muchos casos que se dan que incluso no tienen ni un diagnóstico. Tuvimos el caso reciente también del joven que acabó con su hermana, que se fue recientemente. Entonces, nos encontramos con declaraciones de las autoridades que realmente reconoce que existe una deuda con la salud mental. Entonces, parte de esa deuda, yo soy de los que piensa que la podemos saldar nosotros, los jóvenes, los líderes comunitarios, porque tú no solamente eres psicólogo clínico, tú también eres un líder comunitario. Yo te conocí siendo un líder social, una persona del pueblo, una persona de la Sursa, una persona de Capotillo, de Cristo Rey, levantando datos estadísticos en la psicología comunitaria también. Entonces tú eres una persona que tiene totalmente el aval de hablar, porque tú andas en la calle, a ti no te pueden hablar cuentos ni historia. Entonces, donde yo esté, Onasi, tú siempre vas a estar y tu criterio también, porque de eso es que se trata y la gente merece tener un criterio claro. Entonces, ¿qué recomendaciones le hacemos a la sociedad en general, a los medios, al gobierno, desde tu óptica, Onasi, dime? Sí, gracias por tu apreciación, hermano. Cuando te hablo de distante, te hablo que no profundiza, no en el tema, sino en ser muy explícito con los temas Claro, que ustedes tratan ahí claro. exactamente en ese medio que tú manejas. Mira, en cuanto a lo que te decía del copycat y de estas imágenes violentas y esta campaña que lo pasan por arriba, en cuanto a lo que son los factores de riesgo a atacar de raíz, por ejemplo, aquí no existe lo que se estudia en la universidad, claro, pero aquí no existe, hermano, lo que son los trabajadores sociales. Aquí no se le da énfasis o no se valora lo que son los psicólogos comunitarios. Por ejemplo, cuando yo era adolescente, yo recuerdo que yo era multiplicador. O sea, Ujú. yo pertenecía al Instituto Dominicano de Desarrollo Integral, IDI, dando charlas sobre sexo, sexualidad, violencia de género, masculinidad, autoestima, embarazo en adolescentes. Y nosotros éramos un grupo que nos encargábamos a través del instituto, de la institución, de nosotros en nuestros barrios, a nuestros jóvenes, nosotros capacitarlos, ¿me entienden? Los capacitábamos primero y luego capacitábamos. Eso ya lamentablemente no se ve. Y cuando te digo trabajar de raíz aquellos factores de riesgo que inciden en que una conducta violenta se repita, te hablo exactamente del compromiso, oiga bien, al compromiso que debe tener el Estado, el gobierno, con lo que es la salud mental. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, entiéndase, la OMS, recomienda que a este país se le debe aportar del presupuesto de un 5 a un 10%. Óigame, de un 5 a un 10%. Entonces, ¿sabe cuánto se le aporta? En los gobiernos anteriores, porque esto no es algo especialmente de Ujú. este gobierno, es que gracias a Dios ya se ha despertado un poco en cuanto a la salud mental. Aquí lo que se le aporta es el 0.75% Así a la es, salud así es, mental en este país. Entonces, así con es. un presupuesto de un 0.75% de salud, no vamos a tener esos jóvenes, esos psicólogos comunitarios, no vamos a tener esos trabajadores sociales en los hogares, mirando conductas que pueden ser prevenibles, ¿verdad? En el tiempo, por la observación y por las intervenciones de que estos psicólogos comunitarios o estos trabajadores sociales hagan en los hogares y en la comunidad. Mi recomendación va tanto para la sociedad, ¿verdad? Como también para el Estado. De antemano, un llamado al Estado que preste mucha atención
a lo que son estos casos y este término que yo acabo de utilizar para afrontar también los medios de comunicación y esa plataforma de manera irregular que tú dices que existen y realmente es así. Ahí tenemos nosotros una lucha, ¿verdad? Para regularizar esas cosas, que lo veo muy bien, que lo regularicen, que se le aporte. Y otra cosa, y aquí no quiero verme un poco pedante, ni quiero que se escuche como una guerra o como algo entre profesionales, no. La mayoría de instituciones de salud mental en nuestro país están dirigidas por psiquiatras. Y la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano y los procesos mentales. Por ende, el psicólogo es aquel especialista que se encarga de controlarlo, prevenir, ¿verdad? Lo que es una ira, lo que es depresión, ansiedad, aquella conducta que se pueden controlar a través de psicoterapias. Entonces, como es el especialista que sabe directamente de la conducta humana, esperamos y le hacemos un llamado al Estado que a la hora de aportar presupuesto, a la hora de poner mayormente la importancia de poner cargo para frenar lo que es lamentablemente esta epidemia, esta pandemia que hay de violencia y de casos extraños que no veíamos antes, piense mayormente en los psicólogos. Por ejemplo, cuando tú vas a pedir un porte de arma y tendencia de arma de fuego al interior del policía, quienes están ahí son psiquiatras y no te aplican test psicológico, no te ponen pruebas psicométricas, no te hacen una evaluación seria de lo que es la personalidad de ese individuo, a ver si califica para un porte o una tenencia de arma de fuego. A la población, a la parte masculina, vamos a conversar con los amigos, vamos a ir a terapia, vamos a caminar, vamos a hacer ejercicio, vamos a ocuparnos. Vamos a botar el golpe. Vamos a botar el golpe, que caminar, eso es algo que funciona bastante para manejar lo que es la ansiedad y manejar lo que es... Onassis Hernández, psicólogo clínico, ¿dónde te encontramos a ti? Dime, en qué dirección o en qué red te puede encontrar el que quiera hablar contigo? En Instagram estamos como psicólogos en las redes, y también mi número de teléfono es 829-650-1243. Ahí nos pueden encontrar y estamos a la orden, hermano, para esta o cualquier otra intervención. Estuvimos hablando con el licenciado psicólogo clínico Onassis Hernández. Te quiero, mi hermano. Espero que próximamente, quizá en la próxima semana, te tengamos por aquí hablando de muchas cosas. Del copy, ¿qué fue que tú dijiste? Explícame el término. Copycat es el efecto por imitación de conducta violenta o suicida. Ahí está. Para un mundo moderno, concepto moderno. Muchísimas gracias, mi hermano, y que Dios te bendiga. A la orden, hermano, igual. Así es, estuvimos hablando con el licenciado Onassis Hernández, quien es una persona, psicólogo clínico de una vasta experiencia, es un tigre de la calle, mi gente. Nosotros estamos rodeados de gente que conocen la realidad social, que conocen la composición social. Cuando nosotros, tigre no es solamente en el altitaje ni en el bandidaje, también en el conocimiento de la realidad, en el conocimiento de las cosas, en el conocimiento del mecanismo de lo que es la salud mental, de lo que son los procesos psicológicos, de lo que son las cosas en la sociedad dominicana. Nosotros somos una sociedad recientemente joven, no somos una sociedad que tenemos miles de años, ni tampoco más de 700, 800 años. Somos una sociedad que hace 500 y pico de años todavía teníamos taínos. Entonces estamos en el medio de un apogeo, en el medio de un desarrollo mundial, en el cual nosotros somos arrastrados, lamentablemente. Vemos como muchas costumbres, como muchas cosas que eran tan nuestras se han perdido y han sido desplazadas por otras. Entonces, nosotros entendemos que los upgrades, las actualizaciones son importantes. Todos los procesos mentales, todos los procesos sociales, todos los procesos educativos, todos los procesos humanos, tarde o temprano terminan cambiando y terminan modificándose. Es tiempo de que la salud mental, la psiquiatría, la psicología dominicana tenga ese refrescamiento. Nosotros tenemos muchísimos profesionales, nosotros tenemos muchísimos doctores buenísimos, nosotros tenemos doctores que se destacan en todas las áreas, pero necesitamos más humanismo, necesitamos más acercamiento entre los gremios y esa parte social donde se están dando todas estas cosas, porque
si recuerdo, no hace un mes hablamos del joven Pumarol, que traímos 2 veces a Joel Enrique, que estuvo aquí, quien es de la Defensoría del Pueblo, una persona que también está capacitada para hablar. Todas las personas que intervienen aquí, en su gran mayoría, son personas que están capacitadas para hablar. Entonces, cuando nosotros hablamos de que están capacitadas, de que son personas que tienen un S4, que están en consultas, que están trabajando en proyectos en las calles, que entienden que la realidad social dominicana a veces no se plasma tal cual en una lente o en un video o en una programación, que se necesita salir a la calle. Entonces nosotros entendemos de que existe un compromiso real, pero necesitamos la ayuda de las autoridades. Muchos psicólogos están sin empleo, yo me incluyo. Muchos psicólogos no han podido pegarla por cómo son los mecanismos de inclusión dentro del aparato del Estado. Mucha gente con preparación, mucha gente con proyectos que tienen la necesidad de colaborar, porque yo siempre lo diré, esto no es una carrera de que yo me voy a poner a estudiar psicología o medicina o voy a ser abogado por yo ganar dinero, por yo salir adelante. También tenemos que tener un compromiso con la comunidad, un compromiso con la sociedad. ¿Por qué? Porque se van a seguir viendo estos casos. Entonces, tuvimos el caso del joven Pumarol, que fue un joven en Naco. Tuvimos el caso ya de otro estrato social, que fue en un pueblo, donde un joven acaba con la vida de su hermana. Entonces, viene la pregunta, estas personas, ¿qué tipo de proceso legal tienen? ¿Qué tipo de apresamiento tienen? Tenemos un código, tenemos una inclusión, tenemos aristas que hay que revisar. Tuvimos a Joel Enrique, ojalá lo volvamos a tener, pero por lo que yo veo lo vamos a tener que estar trayendo todos los meses, porque cada mes aparece un caso diferente. Entonces es momento de psicoeducar, es momento de cambiar ese chip de los medios de comunicación, hacer un trabajo en conjunto de cómo maquillar la noticia. Incluso yo he visto que muchas aplicaciones, porque Facebook e Instagram, pero mayormente Facebook, ha implementado unos algoritmos que ya las fotos no son tan crudas como antes. Antes tú veías una foto, un ejemplo de una persona accidentada y te presentaban la foto tal cual. Ahora Facebook, como te tumba el post o te lo banea, la persona tiene que utilizar una inteligencia artificial, que la inteligencia artificial lo que hace es como que la foto la cambia y la transforma en una caricatura. Entonces se ve el contexto de lo que está sucediendo, pero que se entiende, no se ve tan grosero, porque una de las cosas que explica el licenciado recientemente, el licenciado Narcis Hernández aquí, es cómo se hace un proceso de copy, de cómo de cómo el cerebro copia esa imagen y cómo tú en un momento determinado de ira, fuera de sí, quizás replique la actividad, porque el comportamiento humano es algo muy impredecible. Y dicen los filósofos chinos y los filósofos occidentales de que con solamente un fósforo se enciende un bosque, de que si nosotros prendemos un fósforo en un bosque seco se quema toda la vaina. Entonces, imagínate ustedes una persona conectada a las redes sociales mirando ese tipo de contenido todo el tiempo. Gracias a Dios que muchas de esas páginas han sido ya eliminadas, y no le tienen que ser eliminadas, porque yo soy creyente en la libertad de expresión, pero yo creo en una libertad de expresión regulada. ¿A qué me refiero con eso? A que si existen páginas de contenido explícito, sean de contenido explícito y de que tengan la verificación adecuada para la que las personas puedan verificar con datos reales de que son mayores de edad. Porque nosotros tenemos aplicaciones que cualquiera pone una edad a lo loco y pasa. Entonces ya en España, un ejemplo, la Unión Europea, con algunas aplicaciones y con algunos videojuegos, porque nosotros en este programa abarcamos todo, hay un videojuego que va a salir el año que viene, que va a ser GTA 6, que es uno de los videojuegos más famosos del mundo. Entonces, uno de los grandes problemas que tenían los padres con ese tipo de videojuegos era que sus hijos lo jugaban escondidos. Entonces ahora, por requerimiento de la Unión Europea le hizo un requerimiento a los desarrolladores. Los desarrolladores del juego van a tener que tener un verificador de edad real. O sea, que las personas que van a jugar ese juego van a tener que verificar con su ID de que son mayores de edad. Hay aplicaciones en los bancos, hay aplicaciones de pago online que lo hacen y se dan cuenta que están tratando con un adulto. ¿Por qué? Porque así se evitan el fraude. Entonces, ¿a dónde yo quiero llegar con este comentario? Así mismo como existen esas tecnologías para verificar los datos, deben de existir
tecnología para verificar quiénes ven las plataformas. ¿Por qué? Porque muchos de nuestros hijos tienen celulares, a veces tienen nuestros celulares, tienen acceso a la televisión, tienen acceso a YouTube, porque vivimos todavía en una sociedad donde tenemos que darle mucha psicoeducación también a las empresas, de que si un ejemplo, usted tiene un televisor en un lobby donde hay niños menores de edad, usted no puede tener cualquier cosa ahí transmitiéndose, ni tampoco permitir que la gente con su celular tire cualquier video. Tiene que tener reglas claras y precisas de qué tipo de contenido se debe de transmitir, porque por donde pasan menores de edad o personas discapacitadas, a veces el trato es otro. Y una de las cosas que trata también la guía para la discapacidad son esas directivas de cómo las empresas, de cómo ciertos lugares deben tener reglas claras, ya sean demostraciones a través de pictogramas, a través en las páginas de las plataformas. Recientemente tuvimos un caso aquí, oye esta cosa, Cordero, para que tú veas. Uno vive pendiente a muchas cosas y a veces los temas de discapacidad llegan porque llegan. Entonces recientemente yo escuché que una persona que murió, le dio un infarto, un paro cardíaco y murió porque no tenía forma de comunicarse con el 911 porque era una persona que era muda. O sea, no tenía forma. Entonces, ¿a quién se culpa ahí? Es algo tan caccioso, algo tan difícil, que ya vimos el trabajo de Ramón cuando él decía que él fue a las instituciones y trató de que las instituciones, está tratando de que las instituciones a través de la implementación de la estrategia cumplan esa directriz de que los portales sean más asequibles a las personas. Pero ¿cómo una persona sordomuda que llama al 911 recibe atenciones? Yo quisiera saber. ¿Tú entiendes? Me quedo con la duda. Si alguien que trabaja sabe o ha tenido esa experiencia, que nos la comparta. ¿Por qué? Porque ayudaría a la administración pública, ayudaría al 911, ayudaría a muchas familias que pasan por esos casos, porque yo conozco familias que son personas que no hablan, que son personas mudas. Entonces, parte de la accesibilidad a los recursos también es la conectividad. Nosotros siempre se habla de la inclusión y qué bueno ya que muchas instituciones y también muchos negocios y empresas están entendiendo de que existe una sociedad inclusiva. Entonces, cuando hablamos de una inclusividad real, también hablamos de una inclusividad laboral que está abordada en la estrategia. Cuando se habla de una inclusividad laboral, se habla de que a nuestros hijos se les van a respetar los derechos, de que a las personas con discapacidad no se les va a violentar, no se les va a faltar el respeto, ni tampoco se le va a poner en un puesto de trabajo a cobrar un cheque solamente, sino que se le va a dar una inclusión por competencia, porque nosotros reconocemos de que hay muchísimas personas que están dentro de la discapacidad, sea el autismo, sea el síndrome de Down, y sea la parálisis cerebral, sea cualquier discapacidad adquirida, que son totalmente funcionales. Nosotros tenemos un compromiso con Dios y parte de ese compromiso es pedir, hablar y psicoeducar a la sociedad en base a los derechos y los valores de las personas con discapacidad. Una familia con autismo es una familia que hay que apoyar. Una sociedad donde se entienda que la discapacidad no es dar pena, no es pedir, no es dar lástima, simplemente estamos exigiendo nuestros derechos, los derechos de nuestros hijos, de nuestros vecinos, de todas las personas, incluso de los mismos familiares que tenemos, porque es difícil en la familia donde no exista una persona con discapacidad. Yo de verdad que me siento muy agradecido con la oportunidad que nos da la voz de las Fuerzas Armadas, primera radioemisora. Esta es la primera radioemisora cultural de Latinoamérica transmitida desde una base militar. Por aquí ha pasado muchísima gente buena, muchísima gente que ha aportado a la sociedad, muchísimos grandes productores. Y qué orgullo me da a mí también aportar mi granito de arena. Esto es La Voz del Autismo. Queremos agradecer también a ADEOFA. Esto es parte, este programa existe también por ADEOFA, por ese compromiso que tienen las esposas de los militares con la sociedad y con los niños con autismo. Mi nombre es Rafael Soto, soy licenciado en Psicología Clínica, también soy gestor comunitario, me dedico a ayudar a la gente en la calle y a orientarlo en lo que es la discapacidad y el autismo.
Nosotros los esperamos el próximo jueves en este espacio y que Dios los bendiga a todos.